Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a ustedes que están conectados por internet. También bienvenidos. Nos da muchísimo gusto estar juntos, una parte por lo menos. Y aquí estamos muy pocos, pero estamos esperando que vengan más. Somos como unos 15, me parece. Pero estamos muy animados y muy contentos por esta oportunidad y pues que sigan orando por la apertura de la iglesia y que Dios nos siga usando. Quiero compartirles muy brevemente de Juan capítulo 15, versículo 12. Si tienes tu Biblia a mano, pues por favor, agarra tu Biblia. Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que cuando uno está en buena comunión con Dios, tiene este amor, sobre todo para los hermanos, y no es gravoso. La voluntad de Dios no es gravosa. La verdad, cuando uno está en buena sintonía con Dios, ¿sí? Y que Dios nos siga usando y dándonos este amor los unos por los otros. Y se ve ahí en la oración, ¿sí? Que estemos orando los unos por los otros. Así que, hermanos, para seguir con el servicio vamos a orar ahorita. Y vamos a poner, ya estamos en las manos de Dios y todo lo que vamos a hacer está en las manos de Dios también de igual forma. Y pues, así que hermanos, acompáñame, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias de nuevo, Señor, porque estamos en color naranja y nos has permitido reunirnos así de esta forma. Qué bendición, Señor, la verdad. Te pido que nos perdones y que vengan los hermanos y que nos limpies y que todo lo que vamos a hacer aquí sea de mucho agrado para ti y un ánimo y de mucho agrado también a los que están aquí en presencia y también igual forma de los que están viendo por internet. Te doy muchas gracias, Señor, que nos des este amor que tú nos das, este amor que por el cual que nos amaste y que nos amas, este mismo amor los unos para los unos a los otros, por favor. Gracias, Señor, por eso, que tengamos el gozo, tu gozo, Señor, el gozo de la salvación, el gozo del Señor, y que este gozo sea contagioso y que nuestro gozo que venga de ti, Señor, por favor, y que sea parte de nuestras vidas. Doy gracias por todo eso, Señor. Te pido que hables por medio de tu palabra, por medio de tu servidor David, por medio de la música, Señor, y los hermanos que están en la música. Y gracias te doy, Señor. Que sea de mucho ánimo y gozo esta oportunidad y esta nueva apertura. Te doy muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Es un gozo estar aquí nuevamente. Te voy a pedir que voltees a ver al lado de tu hermano y le hagas así: hola, hola, y al lado. Y le des una sonrisa aunque no se vea por cubrebocas. ¿Cuántos están alegres por estar? Más o menos están alegres por salir. Pues esperemos que sí, y lo vamos a anotar ahorita, ¿va? Vamos a alabar su nombre, amén. Yo quiero ver.
Jesucristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte.
pueden contestar. Desde toda la semana he estado preguntando cómo se llama este sonido que hacemos con la M. ¿Saben? ¿No? ¿Y si lo pueden hacer? Ahora, 1, 2, 3. Más fuerte, 1, 2, 3. Eso. Vamos a hacer ese sonido, ¿va?
cielos. Gracias, Eterno, porque nos das el privilegio de estar aquí nuevamente, alabar tu nombre, de sentir tu presencia, Padre Santo. Sabemos que estamos adaptando a algo inusual, nuevo para nosotros, Eterno. Gracias, Padre, porque nos permites. Te pedimos que en los que estamos reunidos abras esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, ese corazón eterno, y que dejes que entre tu palabra en cada una de las personas que estamos aquí. Gracias por su esfuerzo de venir, Eterno, porque sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, Eterno, pero es un privilegio estar aquí en tu casa de oración. Te pido por los que faltan, por los que han de llegar, Eterno, que recibas sus pasos, y por los que ya estamos, Eterno, síguelos bendiciendo. Gracias por su vida, y bendice a la palabra que se va a ser expuesta hoy, a tu predicador, que sea un instrumento, Padre bendito, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Bueno, ok, ahí estamos. Vamos a esperar un momento hasta que ajustemos aquí para que también nuestros hermanos de la transmisión puedan oír y ver correctamente todo, ¿verdad? Y primero, pues, hermanos, es un gusto volver a reencontrarnos. De hecho, yo creo que nos vamos a presentar de nuevo al final. Ya tenía mucho tiempo de
de no vernos, ¿verdad? Teníamos mucho tiempo, estamos agradecidos, gozosos con el Señor de poder encontrarnos de nuevo. Todavía una capacidad limitada, pero ya podemos congregarnos. Esta es la forma en que el Señor, ¿verdad? Y nosotros nos deleitamos en congregarnos presencialmente, el tener ese contacto con ustedes, con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Sigamos orando, sigamos tomando las precauciones debidas, pero estemos gozosos y aprovechemos. Esa es una invitación también para todos los que tal vez hoy no nos pudieron acompañar. Si no hay ninguna limitación para ti, ¿verdad? Ven a la iglesia, reúnete con nosotros y experimenta este gozo que nosotros estamos experimentando en esta mañana. Gracias a Dios por ello. Pues vamos a orar, hermanos, antes de comenzar la predicación y poner en las manos del Señor su palabra. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque toda la gloria es para ti, Señor, porque has permitido que volvamos a reunirnos presencialmente, porque nos bendices por medio de tu palabra, Señor, porque nos llenas de gozo al ver los rostros de nuestros hermanos, al poderles saludar de nuevo, Señor, al poder platicar de nuevo con ellos cara a cara. Pero gracias también, Señor, precisamente por tu palabra, porque la necesitamos también día a día. Así como el alimento físico, también necesitamos este alimento espiritual. Permite que en esta mañana, Señor, mañana tarde, podamos ver en tu palabra, Señor, el mensaje que tú trazaste por medio del Evangelio de Marcos, Señor, en este pasaje. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos espirituales de aquellos que necesitan ver la luz de tu Evangelio. Y sobre todo, Señor, no permitas que, no solo en esta iglesia, rogamos en especial por esta iglesia, pero que en ninguna parte del mundo, Señor, alguien caiga en esta ceguera permanente, Señor, de la que vamos a hablar. Te lo pido, Señor, y ayúdanos a exponer correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues la predicación de esta mañana está basada, como ustedes saben, en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar en Marcos 8, 11 al 13. Ve buscando ahí en tu Biblia, ¿verdad?, este pasaje, y vamos a irlo desarrollando conforme le demos lectura a este pasaje. El título que le he puesto a esta predicación es La terrible realidad de la apostasía. La terrible realidad de la apostasía. Precisamente desde la caída sabemos, ¿verdad?, en el pecado de Adán y Eva, allá en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, toda la raza humana, todo ser humano que viene a este mundo, nace en una condición de ceguera espiritual. Ninguno de nosotros está exento o limpio de esta condición. La Biblia, de hecho, usa este término muchas veces para describir a aquellos que, como en 2 Corintios 4:3 se dice, tienen cegado el entendimiento. Tienen cegado el entendimiento con respecto a la verdad del Evangelio, a la verdad acerca de Jesucristo. Pero para la gloria de Dios y por su misericordia, el Señor, ¿verdad?, en su gracia salva a las personas que están en esta condición, les da vista a estos ciegos espirituales. Muchos de ellos, ¿verdad?, como nosotros en alguna vez estuvimos, nuestra ceguera fue temporal, nuestra ceguera no fue permanente, y le damos gloria a Dios por eso, porque Él nos trajo a salvación, Él nos dio ese regalo e hizo posible que pusiéramos nuestra fe en Jesucristo y respondiéramos a su llamado. Sin embargo, hay una terrible realidad, y esto es lo que vamos a hablar en el pasaje de hoy, porque también hay personas cuya ceguera espiritual es permanente. Esto es muy triste, pero su ceguera es permanente. Ellos simplemente rechazan, persisten en su rebelión, en su incredulidad hacia Dios, a pesar de cualquier evidencia que puedan ver, que puedan contemplar. Entonces,
en este pasaje que nosotros vamos a explorar, Marcos describió que Jesús, ante la demanda pecaminosa de los fariseos de una señal celestial, la negó rotundamente. Jesús la negó y los dejó físicamente como un símbolo de juicio por su ceguera espiritual permanente. Y nosotros en esta mañana es nuestra intención que aprendamos 3 características de los que son ciegos espirituales de manera permanente, que nos muestran la terrible realidad de la apostasía y que deben servirnos como advertencia respecto a ella. 3 características de los ciegos espirituales de manera permanente que nos muestran la terrible realidad de la apostasía y que deben servirnos como advertencia. Vamos ahí a nuestro pasaje, versículo 11 del capítulo 8 de Marcos. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Al inicio de nuestro pasaje pareciera que en esta región de Galilea el tiempo se hubiera congelado. Durante todo el ministerio, como hemos estado viendo en las predicaciones anteriores, el ministerio que ejerció el Señor Jesús en tierras gentiles, ¿verdad? Anduvo alrededor de 2 o 3 meses en todos estos pasajes que vimos. Pero ¿por qué decimos que pareciera que el tiempo se hubiera congelado ahí? Porque recuerda que en Marcos 7:1, después de la alimentación milagrosa de los 5,000, ¿verdad? Bueno, 5,000 varones que dice ahí, sin contar mujeres ni niños, y algunas otras sanidades, el pasaje nos dice, Marcos 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Pareciera, como decimos, un déjà vu, ¿verdad? Porque ahora, después de la alimentación de los 4,000, otra vez Jesús está en la tierra de Israel, en la región de Galilea, y otra vez vienen los fariseos a él. Y Mateo añade que también los acompañaban los saduceos, Mateo 16:1. Esto es importante resaltarlo, porque estos 2 grupos religiosos, fariseos y saduceos, no se llevaban para nada bien. Eran enemigos. Aunque ambos eran grupos religiosos judíos, no creían lo mismo. Sabemos que los fariseos, ¿verdad?, como ya hemos visto precisamente en Marcos, guardaban estrictas normas morales, muchas de ellas extrabíblicas, y entonces, ¿verdad?, elevaban estas normas al nivel de la palabra de Dios o incluso por encima de la palabra de Dios. Pero los saduceos eran como que más libertinos. No creían en la resurrección, por ejemplo, no creían en la existencia de los ángeles, ni siquiera creían que hubiera una vida eterna, que el alma fuera inmortal. Chocaban por eso con los fariseos, pero aquí los vemos juntos, vienen juntos a buscar a Jesús, y eso es muy interesante. Si recuerdas, ¿verdad?, esta en parte era la razón por la que Jesús se alejó del territorio de Israel. Fue a Tiro y a Sidón para alejarse de las multitudes en Galilea, pero también para alejarse de la frecuente oposición de estos líderes religiosos que solo estaban buscando un detalle, una prueba, o en este caso, una señal, no para creer en él, sino para acusarlo, para enjuiciarlo, para destruirlo y llevar a cabo su cometido final, que era matarle, asesinarle. Él se alejó de todo esto, Jesús se alejó de todo esto, buscando instruir a sus discípulos en privado, porque como comentamos, la cruz se acercaba cada vez más. El día de su crucifixión se acercaba cada vez más y debían preparar a sus discípulos. Precisamente ahora estamos en este pasaje a menos de un año de la crucifixión, según los historiadores, y el ambiente hostil no cesa. Al contrario, va en aumento. A partir de ahora vamos a ver que la oposición va a ir aumentando hasta el clímax de la crucifixión. Jesús se encuentra en Dalmanuta, en la región de Magdala, tal como nos dijo la conclusión del pasaje anterior, y esto está muy cerca de Capernaum. Esto está en la región de Galilea, donde hasta ahora Marcos se ha basado precisamente para narrarnos su evangelio. Así que los fariseos y los saduceos
salen al encuentro de Jesús. Ellos son los que lo buscan y salen para disputar con Él, para debatir con Él, para discutir con el Señor Jesús. Y su propósito es muy claro al iniciar la discusión. Marcos nos dice en el versículo que leímos, comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Su intención no era creer en Jesús, su intención era tentarle, buscarle tropiezo, buscar de una manera pecaminosa que Él se equivocara y entonces sentenciarlo a muerte. Estos fariseos, ¿verdad? Si bien no podemos decir que eran exactamente las mismas personas de las que aprendimos en Marcos 3, 20 al 30, sí forman parte de ese mismo grupo religioso. Recuerdan que ahí en Marcos 3, 20 al 30, los fariseos, algunos de estos fariseos y escribas, fueron los que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazando voluntariamente la evidencia abrumadora, grande, de que Jesús era el Mesías y el Rey esperado por Israel, y atribuyéndole las obras que él hacía al poder de Satanás. Esa fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero recuerden también, hermanos, que dijimos, ellos pasaron de la línea, cruzaron el límite de la salvación posible. No porque Dios no pudiera salvarlos, sino porque ellos definitivamente rechazaron el regalo de salvación al negarse a reconocer a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Pusieron un hasta aquí, pusieron un no vamos a creer, de ninguna manera vamos a creer. Entonces, ¿verdad? Permanecieron endurecidos, o como estamos hablando ahorita, permanecieron ciegos espiritualmente de una manera permanente. Ya no iba a importar lo que vieran o lo que oyeran de Jesús, ellos ya estaban decididos a no creer, y por eso vienen con esa intención de tentarle. Entonces, el verbo aquí que se traduce pidiéndole, que vinieron pidiéndole una señal del cielo, viene de la misma raíz del verbo griego buscar, pero el diccionario nos dice lo siguiente: ese buscar puede pervertirse en la petición de una señal en virtud de la cual se puede evadir la exigencia del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo más simple, es una petición malintencionada. Es una petición, ¿verdad?, de una señal que ellos decían, Él no va a poder realizarlo. Si le pedimos esto, Él no va a poder hacerlo y entonces lo vamos a poder acusar. Como decimos por ahí, ¿no? Eran cizañosos, eran malintencionados. Le querían pedir algo con lo que ellos estuvieran seguros de que, no lo hizo, entonces podemos rechazarle con toda seguridad. O lo hizo, bueno, vamos a tergiversar las cosas de manera que no creamos en Él y que los demás no crean en Él. Entonces, ¿verdad? Ellos tenían ese propósito de rechazar a Jesús como Señor y Salvador. No iban a creer en Él. No estaban pidiendo evidencia para creer en Él. Estaban pidiendo evidencia para condenarlo. Y es necesario explicar a qué se refiere aquí con una señal del cielo. Es interesante porque Marcos hasta ahora en todos los milagros del Señor Jesucristo ha empleado una palabra en griego para esos milagros y aquí usa una palabra diferente. Es interesante porque esta señal del cielo, ¿verdad? Los judíos tenían una creencia, una tradición no bíblica, como muchas que ya dijimos. Pensaban que aún los demonios podían imitar los milagros, así como cuando Moisés, ¿verdad?, echó su vara y se convirtió en una serpiente, y luego los magos, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Ellos creían que los demonios podían imitar ese tipo de milagros terrenales, pero que solo alguien que viniera de parte de Dios, alguien certificado por Dios, un enviado verdadero de Dios, podía hacer cosas como Josué, que detuvo el sol, o ordenó que se detuviera el sol, o como Elías, que pidió a Dios que descendiera fuego del cielo y descendió. A eso se referían ellos con una señal del cielo.
Eso era lo que esperaban, algo espectacular, literalmente en los cielos, que ocurriera, que Jesús hiciera, para supuestamente evidenciar que era el Mesías, ¿no? Pero esto nos confirma nuestro punto. Los que tienen ceguera permanente ya no están dispuestos a aceptar la verdad. Ese es el punto que queremos enfatizar aquí. Los que tienen ceguera permanente ya no están dispuestos a aceptar la verdad. Los fariseos no vinieron a Jesús en busca de la verdad con sinceridad. No vinieron diciendo, oye, si tú nos muestras esta señal, vamos a creer en ti. No, ¿verdad? Ellos vinieron con pensamientos como, vamos a pedirle esta señal para que no pueda realizarla y entonces exhibirlo como un engañador, como el engañador que nosotros creemos que es Él. Y aún si hace esa señal, vamos a decir que lo hace por Satanás o por los demonios. Traían la misma intención que en Marcos 3:20 al 30. Ellos ya no estaban dispuestos a aceptar la verdad. Ellos vinieron, como dice el texto, para tentarle, vinieron con la misma intención y actitud que Satanás utilizó en el desierto cuando tentó al Señor Jesús. Violaron el mismo mandamiento, Deuteronomio 6:16, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Los fariseos solo querían una petición pecaminosa, verlo fracasar, hacer una petición llena de veneno espiritual para lograr su propósito final, como ya dijimos: matar, asesinar al Señor Jesucristo, porque les estorbaba para seguir cómodos en su ceguera permanente. Y de hecho Jesús ya había mostrado este tipo de señal. Si recuerdas, al inicio del Evangelio de Marcos, en su bautismo, los cielos se abrieron, el Padre habló, una voz del cielo que era la del Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿qué más querían? Incluso podríamos decir que otra señal del cielo fue cuando calmó sobrenaturalmente la tempestad. Le habló al viento, reprendió al viento y calmó la tempestad, ¿verdad? Pero precisamente el apóstol Pablo nos recuerda que el mensaje del Evangelio fue y es tan radicalmente distinto al de cualquier religión falsa que muchas personas van a actuar de la misma manera, pidiendo señales que no están dispuestos a creer. 1 Corintios 1:22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, igual que estos fariseos, para tratar de creer supuestamente en el Evangelio. Los griegos buscan sabiduría. Le estaban diciendo a Pablo: explícanos de una manera filosófica, este Evangelio es una locura, explícalo como los filósofos, ¿no? Tal vez era lo que le estaban diciendo. Pero Pablo dice, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la máxima evidencia que cualquier persona necesita para salir de su ceguera espiritual. Obviamente los fariseos, que tenían una ceguera permanente, ni siquiera iban a ver esto como evidencia. Pero para ti y para mí, en algún momento nos compartieron así: a Cristo crucificado, es decir, el mensaje del Evangelio, el poder de salvación de Jesús en la cruz, y gracias a Dios por su misericordia, que nos trajo a sus pies. Y eso es la única señal que cualquier persona necesita ver. Esa es la única evidencia que cualquier persona necesita ver. También los fariseos, ¿verdad?, son un ejemplo de esta necedad, de esta obstinación, de esta incredulidad permanente. En Lucas 11:16 nos repite prácticamente lo mismo. Dice: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Incluso en Juan, después precisamente de la alimentación de los 5,000, al otro día van a buscarle a algunos, y no le van a buscar para creer en Él como Mesías, como Salvador. Le van a buscar porque quieren alimento gratis de nuevo. Y le dicen ahí en Juan 6:30: ¿qué señal pues haces tú para que veamos
y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos no buscaban tampoco a Jesús como Salvador, sino como un proveedor de alimento gratuito. Ellos no creían en Jesús como el Mesías, sino como en alguien que les podía resolver sus necesidades físicas. Entonces, algo importante aquí. Recuerda, hermano, que la ceguera espiritual permanente, la incredulidad permanente, está relacionada precisamente con la apostasía. Podríamos decir que es una evidencia de la apostasía, de aquellos que voluntaria y deliberadamente rechazan toda evidencia acerca de Cristo y de su Evangelio. Como ya lo vimos otra vez, repito, en Marcos 3:20 al 30, la apostasía es cuando alguien que ha sido expuesto al conocimiento, que lo tiene aquí por lo menos en la mente, intelectualmente, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios, ha sido expuesto ya a eso, y aún así decide un día: no quiero saber nada ya de Cristo, me voy, me regreso al mundo, y se aparta definitivamente. Como aclaramos esa vez, nunca fue salva esta persona. Se apartó porque solo tenía un entendimiento intelectual y mental del Evangelio, pero no una obra en su corazón. Y esto es, en verdad, es muy triste. Es una terrible realidad y se presenta muy frecuentemente. Si tú te pones a investigar en la historia, muchos de los ateos, ¿verdad?, de las personas que se declararon ateos o agnósticos o alguna clasificación de estas, fueron criados en hogares que al menos se decían ser cristianos. De ahí surgieron estas personas. ¿Qué nos indica esto? Que estas personas, ante la luz del Evangelio, no reaccionaron creyendo esta evidencia, sino reaccionaron así como el lodo que está expuesto ante el sol, ante la luz del sol, se endurecieron más. Todas las evidencias que ellos vieron en sus hogares, tal vez por una incongruencia entre lo que se decía y se hacía, provocó que se endurecieran totalmente. Esta es la condición de los apóstatas. Tienen toda la evidencia, pero esto solo provoca que se endurezcan más. Pueden incluso demandar más pruebas, pero ya no están dispuestos a creerles. ¿Y esto cómo impacta en nosotros? ¿Qué podemos hacer? Tomarlo como una advertencia. Pero ¿qué podemos hacer con esta advertencia? Debemos, ¿verdad? Lo que podemos hacer es criar a nuestros hijos, discipular a las personas que se acercan a la iglesia, no nada más con la intención de que absorban un conocimiento y que se quede aquí, sino orando fervientemente porque ese conocimiento Dios lo transforme en una obra para salvación. Nosotros obviamente no podemos salvarlos, no podemos ver dentro de su alma si lo que les estamos predicando, enseñando, cómo está resultando, pero sí podemos orar para que Dios obre en sus vidas, para que nunca lleguen a esta condición de incredulidad permanente, de ceguera permanente, para que jamás se encuentren en esa terrible condición. Así como nos preparamos para dar una enseñanza, para exponer una predicación, debe de ir acompañado de oración, de preocupación por sus almas, de pedir, de rogarle al Padre que haga su obra en ellos, que el conocimiento no se quede sin ir a la acción. Por supuesto que debemos invitarlos a memorizar versículos, a aprender la doctrina y a que siempre sigan aprendiendo. Pero esa enseñanza y ese discipulado debe estar lleno de oración para que Dios obre en sus vidas y les conceda su salvación, para que no quede como letra muerta todo ese conocimiento, esa información, y acaben apostatando de la fe, para que en esos terrenos espirituales donde nosotros no podemos intervenir, Dios lo haga. No podemos ver, como ya dijimos, en sus almas si Dios está actuando o no. No podemos salvarlos, no podemos cambiarlos, pero sí podemos orar para que Dios lo haga, para que jamás lleguen a ese extremo
al que llegaron los fariseos. Entonces, estamos viendo estas tres características de los ciegos espirituales de manera permanente, que nos muestran la terrible realidad de la apostasía y que deben servirnos como advertencia contra ella. Vamos a nuestro segundo punto. Los que tienen ceguera permanente han negado constantemente la verdad. ¿Qué quiere decir básicamente esto? No es que de un día a otro alguien diga: bueno, llevo 10 años en la iglesia y así de repente decido ya no ir, ¿no? Decido simplemente irme al mundo o a otra religión o etcétera. No, esto no pasa de la noche a la mañana. Es porque constantemente han venido negando la verdad de la palabra de Dios. Versículo 12, ahí en nuestro pasaje, ¿qué nos dice? Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En esta escena vemos el corazón del Señor Jesús también dolido, entristecido por esta ceguera permanente de los fariseos, por esta incredulidad persistente. Dice, gimiendo en su espíritu. Esto se refiere a que en lo más profundo de su ser le dolía terriblemente. Y también debería dolernos a nosotros que las personas se pierdan. Y también debería dolernos que algunas personas lleguen a esta condición. Pero en este caso, ¿verdad? El Señor, su dolor era porque estas personas, fariseos, judíos, eran parte del pueblo escogido por Dios. Eran aquellos que tuvieron el privilegio de que se les diera primero la ley. Tenían todas las evidencias del Antiguo Testamento que en ese momento ya estaba escrito, y simplemente se negaban a reconocerle como Mesías y Rey. Y hasta hoy vemos que la mayoría del pueblo judío se sigue negando a reconocer a Jesús como Mesías. Y es algo triste, ¿verdad? Pero enseguida, a manera de pregunta, Jesús les dice: ¿por qué pide señal esta generación? Y para entenderlo mejor, acompáñame allá al pasaje paralelo, Mateo 16, 1 al 4. Vamos a darle lectura para que nos dé un marco más amplio de esta escena. Mateo 16, 1 al 4 nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Jesús les indica primero con esta pregunta, ¿verdad? En Marcos, que ya han visto suficiente evidencia. Es como si les estuviera diciendo: ¿qué más quieren ver? ¿Qué más les tengo que mostrar? Ya he sanado paralíticos, he limpiado leprosos, he calmado una tempestad en pleno mar de Galilea, he alimentado 2 veces sobrenaturalmente a las personas. ¿Qué más quieren ver? ¿Qué otra evidencia necesitan para que me reconozcan como Mesías? Y además, con información adicional de Mateo, podemos ver que el Señor les echa en cara que eran muy buenos meteorólogos, pero pésimos teólogos, ¿verdad? Ellos podían adivinar viendo el cielo cómo iba a estar el clima, pero no podían, al ver la Escritura, aunque ellos se consideraban maestros de la ley, no podían ver que Jesús era ese Mesías del que hablaba la ley, del que hablaban los profetas. Simplemente se obstinaron, así como cuando en diciembre, ¿no? Rompemos la piñata y nos vendan. Yo creo que ellos se apretaron más la venda con estas constantes negaciones de la verdad, de las evidencias que Jesús les daba. Y esta señal les dijo Jesús que no se las iba a dar. ¿Por qué? Como ya vimos, y todo tipo de señales ya se las había mostrado como evidencia de ser el Mesías. Y lo único que había pasado es que ellos se endurecían cada vez más. Se endurecían y se oponían a él cada vez más.
los líderes religiosos e incluso muchas personas de las multitudes se empezaban a apartar porque no querían creer en Él como el Mesías. Llegaron a una condición de ceguera espiritual permanente, no de un día para otro, sino después de constante evidencia de muchos días en los que el Señor les mostró quién era, y ellos simplemente decían: no te voy a creer, no voy a aceptar que tú seas el Salvador, no voy a aceptar que tú seas el Rey prometido, el Mesías prometido. Y como Mateo nos indica, la única señal que iban a recibir no era la que ellos querían, no era la que ellos esperaban, no era del tipo que ellos le estaban demandando, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué es esto? Quiere decir que la experiencia de Jonás en el gran pez, que estuvo 3 días y 3 noches ahí en el vientre del gran pez, era una figura, era una ilustración de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, lo que era la evidencia más contundente de que Él era quien decía ser el Mesías y el Salvador, el único camino de salvación. Y esto para nosotros, para todos los que creen, es una señal de salvación, es una señal de perdón, es una señal de misericordia. Pero para ellos iba a ser la señal definitiva de juicio por su ceguera permanente. Dios ya no les iba a dar más señales, porque al contrario de que esto hiciera que creyeran, esto iba a traer más bien más juicio sobre ellos, y en su misericordia decidió negarles cualquier tipo de señal. ¿A quién encontramos en la Biblia que tiene una necedad persistente parecida a la de los fariseos? Pues otra vez regresamos a la historia de Moisés. ¿Recuerdas a Faraón? Que de repente les decía: sí, ya voy a dejar ir al pueblo, y en un instante su corazón se endurecía más y decía: no los voy a dejar salir. Ahí Éxodo 8:32 dice esto: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero también la nación de Israel, precisamente cuando menciona aquí esta generación, es una palabra que se usa no solo para los fariseos, sino se está refiriendo a toda la nación de Israel, al pueblo de Israel que permanecía incrédulo. Y Jesús, precisamente antes de llegar a Jerusalén, se dolería una vez más por ellos. Lucas 19:41 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses. Vamos a dejar que pase nuestro amigo, creo que es el de los aguacates, ¿verdad? No, ahora son uvas. Vamos a esperar que pase rápido, porque ni en la transmisión nos van a oír, ni aquí nos oímos. Ok, pues gracias a Dios. Por ahí sí, es un recordatorio por si tenemos que ir a hacer el mandado al rato, ¿no? Que no se nos olvide ir por la despensa. Bueno, como leíamos en Lucas 19:41, Jesús lloró incluso antes de entrar a Jerusalén. Dice ahí: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Sabía que esas personas que lo iban a recibir de una manera gloriosa en lo que nosotros le llamamos Domingo de Ramos, también a los pocos días iban a pedir que le crucificaran, iban a permanecer ciegos espiritualmente a final de cuentas, muchos de ellos. Entonces, ¿verdad? Ellos también, después de su resurrección, los fariseos, los líderes judíos, permanecieron. Vemos otra prueba de que permanecieron en su ceguera. Mateo 28:11 al 15 nos dice: qué mentira diseñaron para no creer y que los demás no creyeran en la resurrección. Mateo 28:11:
Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, o sea, la resurrección, habían